Damos la bienvenida a todos los amigos y hermanos que nos miran a través de las redes sociales. Somos Iglesia Misionera, Embajadores de Cristo, IMEP, y seguimos en esta aventura de 40 días con propósito, donde hemos estado hablando para qué fuimos, para qué nacimos, cuál es el propósito que tenemos en esta tierra. Y hemos venido hablando sobre algunos pilares en estas 3 semanas. El primer pilar, hemos estado hablando sobre la adoración. La segunda semana estuvimos hablando sobre comunión. Y en esta tercera semana queremos hablar de lo que es discipulado. Amén. Entonces, estamos en compañía de el hermano Hugo Helves, el hermano Julio César Martínez y la hermana Viviana Monsalve. Entonces, ¿qué les parece si vamos a orar? Vamos a orar. Ok, oremos. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Pedimos, Señor, tu presencia, tu dirección. Sé tú la fuente de nuestro meditar, de las intenciones de nuestro corazón, Espíritu Santo. Tú eres el que ha venido a convencernos y a guiarnos a toda verdad. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este foro y te pedimos que seas tú, Señor, llevándonos a través de tu palabra, Señor, a conocer esa poderosa verdad que trae libertad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, la pregunta en esta parte del pilar de discipulado es: ¿ha escuchado usted la palabra discipulado? ¿Qué es discipulado? ¿O qué es discípulo? Sí, bueno, yo quiero intervenir. Discipulado, bueno, leyendo el libro y pues el propósito, hablaba acerca de que el discípulo es alguien que aprende de otro, ¿no? Y vemos también que el discípulo, en este caso, los discípulos del Señor Jesús, eran los que seguían al Maestro, los que querían parecerse a Él. Entonces podemos decir que un discípulo es un seguidor, ¿sí? Que es un seguidor de alguien. En este caso nosotros somos discípulos de Cristo, seguidores de Él. Entonces es importante que el discípulo siempre aprende del Maestro, nunca deja de aprender de Él todo el tiempo, ¿cierto? Se parece a Él también, porque de los discípulos de Jesús decían, allá van los cristianos, en una época dijeron, los empezaron a llamar cristianos, bueno. Y también pues nosotros cuando hablamos de un discípulo, la pregunta que nos hacías es ¿qué es discipulado? ¿Qué es discípulo? Para mí es eso. Para mí un discípulo es alguien que sigue a otro y que quiere parecerse a él y que aprende de él, o sea, que lo sigue y que se entrega, ¿sí? Para mí ese es un discípulo. Amén. Bueno, ¿alguien quiere intervenir? O sea, sí, ser discípulo es tener esa disposición de estar nosotros aprendiendo constantemente, ¿no? O sea, nunca nosotros, hermano Hugo, dejamos de ser discípulos, ¿no? Porque diariamente necesitamos aprender tantas cosas. Y me llama mucho la atención cuando Jesús llamó a Mateo. En Mateo 9:9 podemos ver, porque, bueno, ¿cómo me hago yo discípulo? ¿Sí? Es sencillo, es una decisión. Es tan impresionante que Jesús se le acercó a Mateo. Mateo estaba ahí y le dijo en Mateo 9, dice, sígueme. Y dice que él se levantó y le siguió. Entonces, el hacerse un discípulo es una decisión, ¿sí? A un llamado. Es una respuesta a un llamado, una decisión. Mateo se levantó, tomó la decisión de seguir a Jesús, no hizo preguntas, solamente le siguió y se convirtió en un discípulo de Jesús. Amén. Bueno, así es. En el pilar de la comunión, de la adoración y la comunión, podíamos aprender lo que es el nuevo nacimiento. Ahora, hay una pregunta: ¿qué es lo que sucede cuando un nuevo creyente, cuando una persona empieza a ser un nuevo discípulo de Jesús? ¿Qué es lo que sucede cuando hay como todavía esas actitudes de su vida pasada? ¿Por qué pareciera que
que no se fueron en las aguas del bautismo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esas actitudes a veces de la vida antigua? Vuelvo y repito, que no se fueron en las aguas del bautismo. ¿Qué es lo que sucede con esas actitudes? Lo que pasa es que ahí pues entra en un proceso, ¿no? O sea, cuando la persona nace de nuevo, ¿sí? Entra en un proceso de santificación, ¿no? De renovación, ¿no? Y la misma pues palabra nos enseña en Efesios 4:22, dice la palabra: deshágase de su vieja naturaleza, ¿sí? Y para unos quizás el proceso puede ser sencillo, pero para otros les puede costar más, ¿no? Entonces el Señor dice: deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir. En la NTV dice: de su antigua manera de vivir que está corrompida. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. O sea, la persona entra en ese proceso de santificación que inicia en el momento de la conversión. Claro, y vea, y yo quiero aportar algo a lo que dice Viviana, y es que es importante cuando venimos a Cristo y le aceptamos, ¿cierto? El bautismo es un paso de obediencia, de fe, ¿cierto? Pero cuando alguien acepta a Cristo en su corazón, hay un milagro. Hablábamos hoy de eso, que es un nuevo nacimiento, ¿cierto? Pero lo que nace de nuevo es el espíritu, y el alma entra como en un proceso de lo que dice Vivi, y es de santificación. Sí, pero eso depende de mí, ¿sí? ¿Qué tan dispuesta yo estoy para esa intervención divina? ¿Sí? Porque es que cuando ocurre en nosotros, ¿sí? Esta intervención divina es cuando mis actitudes son cambiadas, ¿sí? Y la Biblia nos lo dice en Romanos 12:2, en la NTV. Me gusta como lo dice esta traducción, en la parte B de Romanos 12:2. El Señor nos dice como que dejen que Dios, o sea, como que permita, ¿sí? Permita que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, para que mis actitudes sean cambiadas, mis pensamientos deben ser transformados, ¿sí? Deben ser cambiados. Pero como hablamos, cuando yo, Viviana Monsalve, permito esa transformación en mí, ¿sí? Porque es que una persona puede llevar muchos años en el Evangelio, amén, pero si no permite una intervención divina, va a durar muchos años luchando con su carácter, con su forma de ser, y siempre se va a excusar: es que yo soy así. Y no, o sea, mis actitudes deben ser cambiadas a medida que el Espíritu de Dios obra en mí, ¿sí? Y así es como nosotros como iglesia podemos glorificar el nombre del Señor, pero todos con la ayuda del Espíritu de Dios, ¿sí? Como lo dice la palabra, que eres el que pone en nosotros el querer como el hacer. Amén. Sí, amén. Y, o sea, debemos buscar intencionalmente ser como Cristo, porque una vez que el Espíritu Santo ya hizo la obra en nosotros, Dios hizo la obra en nosotros, nacimos de nuevo, nosotros debemos buscar intencionalmente ser como Él, como Cristo. Amén. Ahora, tenemos la bendición que no tenían los seres humanos de Cristo para atrás. Tenemos de Cristo para acá, tenemos, el Señor nos ha dejado medios de la gracia, ¿cierto? O sea, no estamos solos en este proceso, y el Señor nos ha dejado, y eso es lo que queremos en este foro también enfocar, que hay unos medios de la gracia que el Señor nos dejó, el cual es una vida de altar, ¿cierto? Tenemos una vida de altar, la palabra de Dios también, el Señor nos ha dejado su palabra, el Espíritu Santo, la sangre de Cristo, la cual nos limpia de todo pecado, amén, el nombre de Jesús y los problemas y las adversidades. Ahora, pero siguen habiendo preguntas también para la audiencia. ¿Qué es una vida de altar? Esto es un medio de la gracia, pero preguntamos, ¿qué es una vida de altar? Amén, hermano Eladio. Para poder entender un poco qué es una vida de altar, debemos mirar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de que los hombres de Dios siempre hicieron un altar hacia Dios, sacrificaban un animal. Algunos lo hacían
para perdón de pecados, otros por la misericordia de Dios, otros por agradecimiento a Él, ¿sí? Eso lo hacían los hombres en el Antiguo Testamento. Lo hizo Noé, Abraham, Jacob, Moisés, todos estos hombres. Pero ahora, hoy, que yo le he entregado mi vida a Jesús, que usted le ha entregado la vida a Jesús, ¿cómo llevo esa vida de altar? Ya no sacrificamos un animal, ¿cierto? Porque Cristo fue el sacrificio perfecto para poder llegar a esa vida eterna, ¿sí? Y Romanos 12, el versículo 1 nos lo dice muy claro. Dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, como decía nuestro hermano Eladio, Dios nos ha dejado unos medios de la gracia. Y esta vida de altar, ¿cómo podemos llevarla? Usted de pronto, amigo, que nos está viendo por las redes y de pronto no entiende de lo que estamos hablando. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, Él viene a vivir en nosotros. A partir de ese momento somos unas nuevas criaturas, somos hijos de Él, pero venimos de costumbres diferentes, de creer en Dios, sí, pero no de hacer una oración, no de hacer un ayuno, no de congregarnos frecuentemente, ¿sí? Hay cosas y estas son las que Dios nos da para que podamos llevar esa vida de altar. Él quiere que vivamos en una comunión con Él, y para poder obtener una comunión con Él, yo debo vivir 24/7 conectado con Él. Como dijo Pablo, debemos estar orando sin cesar. Aquí en nuestra mente podemos estar haciendo cualquier cosa, pero nuestra mente está conectada con Él. Y quiero dejar unas citas en la oración. Lo podemos encontrar en Mateo 6. El ayuno está en Isaías 58. También una forma de llevar una vida de altar es como discípulo, yo pertenezco a un lugar. Soy hijo de Dios, pero en este caso somos Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Entonces yo me debo vincular a todo lo relacionado con la congregación. Hay retiros espirituales, ¿cierto? ¿Sí? Hay seminario bíblico. Yo me debo conectar con todo lo que Dios nos ha dado. Y somos una iglesia que Dios nos ha bendecido de muchas maneras. Una cosa muy importante en esa vida de altar, como les decía, es tener comunión con Dios. Pero algo bien importante es poder tener comunión con los demás. Porque si yo tengo una comunión con Dios, la comunión con los demás va a ser, yo alcanzaría a decir que perfecta. Porque el Espíritu de Dios vive en nosotros y Él nos va a ayudar a entender al hermano, a la hermana, al familiar, al amigo. Va a ser difícil. Y la Biblia dice que el que quiera seguirlo debe tomar su cruz y seguirlo. Y yo quería intervenir en algo que dice el hermano para los que nos ven y que son nuevos, ¿cierto? Porque aquí en la iglesia, a los hermanos que nos ven, que son ya de la iglesia, se nos facilitan muchas herramientas para que nosotros tengamos esa vida de comunión, de altar, de acercarnos a Dios, ¿cierto? Pero de pronto el que dice, vengo, pero yo todavía no he aceptado al Señor, o yo quiero conocerle, pero ¿cómo hago? Y el acercarse al altar, en la antigüedad, el que iba a un altar era hacer un sacrificio, a llevar una ofrenda pensando en agradar a Dios. Y lo primero que usted puede hacer, que nos ve desde casa o que ve esta transmisión después de unas semanas, unos días, unos años, es acercarse a Dios, a entregarle su vida en ofrenda a Él. Porque un altar era para eso, hacer un sacrificio, una ofrenda al Señor, a decirle, Señor, mire, aquí está mi ofrenda, recíbela. Pero ahora no, como decía el hermano, ahora podemos nosotros mismos ser como esa ofrenda. Señor, aquí está mi vida, transfórmame, aquí estoy delante tuyo. Hermano Hugo, bueno, y los hermanos que están aquí, personalmente quería también hacer una intervención muy corta. Algo que el Señor me ha ayudado y me ayudó muchísimo en mi crecimiento espiritual fueron las escuelas de formación, que es donde usted aprende como los primeros rudimentos, donde usted se afirma como creyente y se hace inamovible
en todas las cosas que se pueden presentar. Recomiendo mucho, pues aquí tenemos en la iglesia Misionera Embajadores de Cristo las escuelas de formación, y puedo dar testimonio que es un instrumento tremendo. Entonces, y quiero seguir con una pregunta. Bueno, como creyente y nuevo creyente, ¿cómo puedo usar la palabra de Dios para mi madurez y crecimiento espiritual? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo tomar la palabra del Señor? Bueno, pues yo quiero responder la pregunta del hermano, como creyente o nuevo creyente, ¿cierto? Yo quiero pues que leamos en Santiago 1, del 21 al 22, hay algo muy importante que dice allí, yo se lo quiero leer a los que nos ven en esta versión, que es NTV, y dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma, ¿sí? Y entonces estamos hablando de cómo yo puedo usar la palabra de Dios para mi madurez o crecimiento espiritual, ¿cierto, hermano? Que es lo que usted nos decía. Sobre todo hay unas cosas que nos ayudan en el crecimiento espiritual, y es leyendo la palabra, ¿cierto? Podemos leer, meditando en ella. Meditar en la palabra es, leo la palabra, leo una porción en la palabra, Señor, ¿tú qué me quieres decir en esa palabra? ¿Qué significa esto? Puedo ir a mis líderes espirituales, a mi pastor, a mis líderes: hermano, ayúdeme con esto. O tenemos al Espíritu Santo. Cuando usted ha nacido de nuevo, usted tiene el Espíritu Santo que le ayuda y Él le guía también. Y lo más importante es obedecerla, ¿sí? Ponerla en práctica. Porque yo pienso que, digamos, la palabra de Dios nos dice que es útil para ser enseñado por ella, para ser exhortado por ella, para limpiar mi camino. Y también lo compara con una lámpara, o sea que también alumbra nuestra vida. La palabra de Dios debemos es obedecerla para crecer. Eso es lo que yo pienso. Entonces, ¿cómo puedo usarla? Obedeciéndola, leyéndola y meditando en ella. Así es. ¿Alguien más quiere replicar? Bueno, sí, hay como un aporte más a la respuesta a esa pregunta, es viviéndola, sí, porque pues vemos que muchas personas de pronto pueden aprender, pueden saber mucha palabra, ¿sí? Incluso uno se encuentra gente que, Dios mío, uno dice, pero ¿cómo sabe palabra? Y al lado uno de ellos, a veces, yo no sé a ustedes si les ha pasado, hermanos, pero a mí me ha pasado, ¿no? O sea, a veces me siento como una ignorante, porque saben tanta palabra, pero no la viven, ¿sí? No la viven. Entonces, ¿de qué me sirve conocer tanta palabra si no la obedezco? ¿Sí? Si no la vivo. Entonces, qué lindo es cuando, a medida que yo voy conociendo más de su palabra, ¿sí? Voy viviendo esa palabra que el Señor me ha permitido que descubrir. Amén. Entonces, eso pues, es importante, conocerla y obedecerla. El Señor Jesús la redujo a una frase muy corta: si me amáis, cumplid mis mandamientos. Amén. O sea, usted puede saber cuánto ama al Señor en la medida de cuánto obedece, creo yo. Amén. Interesante. Ahora, como medio de la gracia, ¿quién es el Espíritu Santo y cómo nos ayuda en nuestro crecimiento? Y cómo nos ayuda, no solamente en nuestro crecimiento, cómo nos ayuda mientras estemos aquí en la tierra. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo nos ayuda? Bueno, el Espíritu Santo es nuestro amigo, amén. Es nuestro aliado, es nuestro socio, es nuestro ayudador, nuestro consolador, y pues es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? El Espíritu Santo tiene y cumple muchas funciones en nosotros. Él nos ayuda de muchas maneras, amén. Él nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo nos consuela, nos ayuda a adorar al Padre en espíritu y en verdad, amén. El Espíritu Santo es uno de los medios de la gracia para sanar el alma. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda en el proceso de la santificación. Cuanto más relación y más comunión tenemos con el Espíritu Santo, más podemos ser transformados y santificados, ¿sí? Y como hablábamos de las actitudes, y nuestras actitudes son cambiadas. Y cuando de pronto ofendemos al hermano o le hacemos sentir mal, usted, hermano, que tiene una comunión con el Espíritu Santo, Él empieza a inquietarle. Amén. Pero una persona que quizás ha perdido
esa comunión con el Espíritu Santo vive cargado en su corazón. Y hablaba hace unas semanas con alguien y yo decía, ¿cómo hace? ¿Sí? ¿Cómo hace para cargar ese peso ahí? Si uno me dio cualquier cosa y ya uno, ay, Dios mío, ¿sí? Yo no sé, ¿cierto, hermanos? Entonces uno quiere como estar en armonía, en paz con todos, porque el Señor nos dice en su palabra, cuán bueno es vivir todos en armonía. Amén. Yo quiero comentar algo que es muy importante, lo que la hermana Viviana nos dice, y esta palabra va para aquel hermano que en este momento está apartado, aquel hermano que en este momento por cosas, por circunstancias, por problemas se ha apartado de Dios, se ha alejado. Y mientras la hermana compartía, yo recordaba, nací casi en un hogar cristiano, más o menos 7, 8 años se apartaron mis padres. A la edad de 20 el Señor hace la primera intervención conmigo. Por ciertas cosas yo no obedecí y eso me apartó del Señor. Al punto donde voy es que pasados 20 años, una tarde estando bien, muy mal, físicamente, psicológicamente, espiritualmente mal, viene el Espíritu Santo de Dios a mi vida y me habla. Y yo en ese momento, en esa conversación que tengo con Dios ahí, ¿sí?, en la sala de mi casa, yo le presento mi vida como tal y le digo, Señor, a mí me gusta esto y esto. En ese momento era el cigarrillo, el alcohol, el vivir en la calle. Yo no podía durar un sábado en mi casa, tenía que estar fuera. Yo llegaba el domingo, ¿sí? Y aparte de algo de drogas. Y yo le dije, Señor, todo eso me gusta y usted me está haciendo el llamado hoy. Y recordé el Salmo 139, donde dice que Él me hizo desde el vientre de mi madre. Y esta palabra es para usted, mi hermano, que se ha apartado. El Espíritu de Dios está ahí. Y Él buscará la forma de conectarse con usted, ¿sí? Y en ese momento Él llegó y Él me dijo, yo te voy a sustentar. Y esas cosas que le nombré ahí es algo espectacular e impresionante. Ese mismo día me las quitó. Yo dije, me faltó nombrarle más para que me hubiese ayudado. Para que siguiera en ese proceso. Que sí. nosotros descubrimos como una relación, cada quien tiene como su encuentro con el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Que es el que nos guía. Yo recuerdo cuando me iba a bautizar también, que yo me sentía mal por algo y fui y le dije a mi pastor, yo creo que no me voy a bautizar. Mi pastor en ese tiempo. Y cuénteme, hermano, porque no, hice algo y me siento mal y yo creo que ya Dios no está conmigo. Dijo, no es eso, hermano. Si usted se siente mal, antes significa que Dios está con usted. Y entendí que el Espíritu Santo era el que me hacía sentir así, ¿no? Y empecé yo a aprender como que cuándo era la voz de Dios, cuándo era el Espíritu Santo. Para mí ha sido el ayudador, ¿sí? El que me ha ayudado siempre. Y es que Él nos amonesta hasta en lo más sencillo. Hasta en lo más sencillo. Y el hermano Luis preguntaba, bueno, pero ¿y cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Empezando que la palabra nos dice que orar como conviene, usted y yo no lo sabemos, amén, pero que Él intercede por nosotros. Y muchas veces hemos visto cómo el Espíritu Santo empieza a gemir y a clamar por nosotros. Y la Biblia también nos habla en 2 de Corintios 3:18, en la parte B, dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces, para que en mí se produzca el carácter de Cristo, debo estar ahí conectada con el Espíritu Santo. Y lo más lindo, iglesia, y pues todas las personas que nos escuchan y que nos ven, es que Él está disponible todo el tiempo, ¿sí? Él siempre está disponible para ayudarnos. ¿Sabe por qué este medio de la gracia nos pone, yo creo que a todos así, con un rostro diferente? Yo puedo decir que el Espíritu Santo es lo más importante y lo mejor
que nos puede pasar. El Espíritu Santo. Amén. Ahora, una persona o alguien que nos mira a través de las redes sociales dirá, bueno, porque uno de los pilares de los medios de la gracia es los problemas y las adversidades. ¿Cómo puede ser un medio de la gracia los problemas y las adversidades? O sea, ¿cómo es posible que los problemas y las adversidades nos ayuden a nuestro crecimiento como discípulos? Definitivamente, el carácter nuestro debe ser procesado. Es definitivo, definitivo, definitivo. Y en ese pensar, yo respondería esa pregunta con una sola palabra: ¿cómo es posible que los problemas y las adversidades me ayuden a crecer? Y esa palabra es fe. Es sencilla, pero es muy grande. Y hablando del proceso, Moisés fue un hombre que le tocó huir al desierto. Y en el desierto el Señor habla con él y empieza a procesarlo. Después le da al pueblo, ¿cierto? Y vemos cómo Moisés sufre con el pueblo. Es el proceso que Moisés debía vivir, ¿cierto? Así como Moisés lo vivió, yo creo que usted y yo tenemos que vivirlo, porque en definitiva debemos ser procesados por medio de esas adversidades y problemas, ¿cierto? Y quiero citar allí Hebreos 11:6 en la NTV. Dice Hebreos 11:6, dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que lo buscan con sinceridad. Yo sé que hay muchos hermanos que de corazón le buscan, pero la adversidad siempre va a estar ahí. El problema siempre va a estar ahí. Y eso lo tendremos hasta el día que el Señor venga por nosotros, o hasta el día que nosotros partamos a la eternidad, ¿cierto? Por cualquier cosa. Y ahora, cuando aceptamos la adversidad o el problema o la enfermedad, ahí en ese momento es cuando empezamos a crecer. Vamos como de escalón en escalón, ¿cierto? Y cada vez que pasamos un proceso, un problema, una dificultad, vamos creciendo, nuestra fe va aumentando. Obviamente, pues yo debo acercarme cada vez a Dios. Y el problema o la dificultad, yo debo ir primeramente a Dios y hablar con Él. Porque mucha gente, si es de dinero, van al prestamista, ¿sí? Y de pronto al hermano que es prestamista, ¿cierto? O si no conoce de Dios, si no es cristiano, va al prestamista gota a gota, y eso realmente lo va a llevar a un problema aún mayor, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a Dios, vamos a la oración: Señor, está pasando esto, yo necesito que tú hables a mi vida y que me enseñes, que me muestres el por qué, qué debo aprender, ¿cierto? Porque si no aprendemos de la dificultad, podemos seguirla viviendo cada vez y no pasar ese proceso, llegar al otro lugar, al otro lado. Hay un versículo que está en Romanos 8:28, y él dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y dice la otra parte: a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí quiero detenerme un momentico. Absolutamente todo el mundo es llamado a ser hijo de Dios, ¿sí? Por eso Dios mandó a su Hijo Jesús para morir por todos, ¿sí? Pero hay algo que es que en la omnisciencia de Dios, Él sabe qué persona va a permanecer hasta el final. Recuerde que no es el que entregue su vida a Jesús va a llegar a la eternidad, sino el que permanece hasta el fin. Y la Biblia habla, hermano, ahorita que dice usted, habla de que el reino de los cielos solamente lo arrebatan los valientes. Si no hubiesen adversidades, ¿verdad? Y es maravilloso pensar en lo que dice el hermano, que cada momento que tuvo Jesús con sus discípulos, por ejemplo, cuando hubo tormenta y Él estaba en la barca durmiendo, o cuando se les presentó en medio de las olas, que le dijo Pedro: Señor, manda que yo camine.
cada vez que había como una dificultad, fue un momento de crecimiento de fe. Cuando habían las 5,000 personas y no había que darles sino 2 peces, 5 panes, y fue siempre una oportunidad para que el Señor se glorificara. Entonces las adversidades nos deben de acompañar para que nuestra confianza en Dios aumente. Y yo creo que la adversidad nos quita el orgullo y hace que no seamos sabios en nuestra propia opinión, creo yo. Amén. Ahora, surge una pregunta: ¿en qué se diferencia un simpatizante de Jesús a un discípulo de Jesús? Mire, ya que dice el hermano eso, precisamente después de ese evento que habla la Biblia, que el Señor alimentó a más de 5,000 personas, ¿cierto? Después de ese evento, el Señor tuvo como un cambio, ¿no? El carácter de Jesús, y les dijo en pocas palabras a los que lo seguían que ellos solamente lo buscaban por los panes y por los peces, por la comida, ¿cierto? Y hay muchas personas que piensan, no se quieren comprometer. Sí, a mí me gusta ir a la iglesia, voy los domingos, voy el martes, voy el viernes, pero en el momento que le dicen entre a escuelas, ¿por qué no viene y conoce más de Cristo y le sigue y se bautiza? Sí, no, le huyen al compromiso. Entonces, estos simpatizantes de hoy en día no se diferencian en nada con los del tiempo de Jesús, porque también hay algunos que llegan y cuando Dios les da lo que necesitan, se van. También son simpatizantes. Pero ¿qué pasaba y cuál era la diferencia? Que Jesús les dice, ellos me buscan, y luego le dice a Pedro, si usted quiere ir también, váyase. Y hay algo maravilloso que le dice, Señor, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Entonces la diferencia ¿cuál es? Para mí, el simpatizante no se quiere comprometer. Dios los está llamando, como decía el hermano, todos somos llamados a ser hijos de Dios, ¿cierto? Pero el discípulo es el que se compromete. Interesante, Mateo 9:9, y me sigue sonando cuando Jesús le dice, sígueme. Y dice que la palabra, se levantó y le siguió. Y a veces los simpatizantes ponen muchos obstáculos para seguir al Señor. Y está el Señor llamando. Hoy venía una palabra a mi vida y yo decía, ¿cómo puedo evangelizar? Y decía, ¿le estás huyendo a Dios? Y muchos simpatizantes, porque yo era uno en unos tiempos, Dios llamándome, palabra, pasaban abuelitos, pasaban hasta borrachos dándome palabra, tú le vas a servir a Dios, muchas, y uno ahí resistiéndose, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿cómo puedo evangelizar? Y pensaba yo en una manera de evangelizar, ¿le estás huyendo a Dios? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué el simpatizante se diferencia del discípulo? El simpatizante no se quiere comprometer, pero el discípulo entrega hasta su vida. Miren, interesante esto que dice en Gálatas 2:20, que yo quiero que por favor lo leamos. En Gálatas 2:20 es interesante lo que dice la palabra en la NTV. 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí, en la versión Reina Valera dice, mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y el discípulo es eso. Tenemos que llegar al nivel de Jesús, de entregar la vida por los demás. Porque recuerda la primera pregunta que me hacía el hermano, ¿qué es ser un discípulo? El discípulo se quiere parecer a su maestro. Y si Jesús es nuestro maestro y nuestro Señor, estamos en ese trabajo, ¿no? De parecernos cada día más a Él. Llegar al punto de ser ese discípulo que dice, estoy dispuesto a entregar mi vida por el Señor. Amén. Gloria al Señor. Y ahorita hay una ola dentro del cristianismo que es muy importante señalar para poder operar, y es que se está levantando mucho simpatizante. ¿En qué sentido? Les gustan las alabanzas, el modo de predicar, ¿cierto? Les gusta el modo de predicar, les gusta las alabanzas, pero hasta ahí. Les gusta que oren, ¿cierto? Pero uno les dice, vamos a orar. No, ore usted por mí. Ore por mí. Muchas cosas. Pero todos estuvimos en ese proceso, ¿sí? Lo importante es que usted que me ve,
yo sí le aconsejo, vea, yo hace más de 10 años le entregué mi vida al Señor y ha sido la mejor decisión de mi vida. No faltan las adversidades, ¿sí? No faltan, pero dije quiero pasar a ese lado, tomar la decisión. Hubo alguien que trató de hacerme sentir seguro diciéndome, ¿usted está seguro de seguir a Cristo? Tiene que dejar muchas cosas. Y yo decidí en mi corazón, dije, le voy a servir, sé que es difícil, ¿sí? Y a usted que está en casa pensándolo, yo le digo, es difícil, claro, pero usted puede tomar la decisión. Y el Espíritu Santo me ha ayudado a mí hasta hoy y lo puede ayudar a usted. Dios lo quiere ayudar. Entonces, si usted hoy toma la decisión y dice, yo ya quiero pasar de ese bando a este bando que es la familia de Dios, ¿sí? Lo veíamos la semana pasada, que la comunión, no ser parte de la familia de Dios, pero no solamente ser parte, ahora quiero convertirme en un discípulo. Entonces es de pasar de ahí, ¿cierto? A este lugar donde es Dios el que nos ayuda, porque hay gente luchando con sus propias fuerzas, pero de este lado Dios nunca nos ha abandonado ni nos ha dejado solos. Amén, hermano Hugo. Bueno, ahora surge otra pregunta ya para terminar. Estamos hablando de ser discípulos de Jesús, ¿cierto? ¿Es posible que como discípulos de Jesús podamos pasar por aflicciones y adversidades como seguidores del Maestro? Y si sí, ¿cómo podemos vencerlas? Quisiera ahí dar un aporte. La palabra de Dios nos enseña en Juan 16:33 que en el mundo tendréis aflicción. Amén. Claro que no son necesarios los procesos, ¿sí? Las dificultades. Y algo que yo leía era, si este proceso, si esta aflicción, si este desierto me es necesario para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida, no lo quites. Porque cada proceso que nosotros vivimos tiene un propósito, ¿sí? Cada uno de nosotros vivimos procesos diferentes, ¿no? Luchas diferentes, conforme la necesidad que el hermano Julio tiene, el hermano Hugo, ¿sí? El hermano Luis. Entonces, conforme lo que nosotros necesitamos cambiar, ese es el proceso que Dios nos va a poner. Entonces, es necesario la aflicción, el proceso, para que usted y yo crezcamos espiritualmente, ¿sí? Podamos creer a la palabra, porque una cosa es que a usted le digan que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad, ¿sí? Una cosa es que se lo digan, otra cosa es que usted viva esa palabra. ¿Y cómo usted la vive? Cuando usted vive un proceso, amén, un proceso de eso. Entonces eso es lo que nos ayuda a nosotros a madurar en nuestra fe, ¿sí? Y a entender que nuestra confianza está puesta en Él. Entonces, ¿cómo puedo yo vencerlo? El Señor dice, confiad, yo he vencido el mundo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? De la mano del Señor. Entender que usted y yo solos no podemos, porque cuando tenemos la mano en ese asunto, la mano de Dios no puede obrar. Pero cuando digo, Señor, yo confío, mira, yo te entrego esta situación, te entrego este problema, ahí es cuando la mano de Dios empieza a obrar. Amén. Bueno, hemos llegado al final de este foro, y si usted dice, yo quiero entregarle mi vida a Jesús, yo quiero ser un discípulo más de Jesús, yo le invito a que usted cierre los ojos y incline su rostro y nos acompañe en esta oración. Permítame dirigirle, dígale, Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Gracias por perdonarme y darme la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Toma el mando de mi vida y haz de mí esa excelente persona que tú quieres que yo sea. Abre mi entendimiento y lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a ser fiel hasta el final. Les invitamos a que nos sigan acompañando en esta experiencia, en esta aventura de 40 días con propósito. Somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Bendiciones.